Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosipop. Empezamos. La vía de en medio, según el maestro Deshimaru. Pregunta, ¿su expresión, el Zen está más allá de las religiones, puede dar a entender que el Zen debe reemplazar y hacer perecer a todas las religiones? ¿Cuál es su pensamiento exacto respecto a esto? Respuesta, las religiones siguen siendo lo que son. El Zen es meditación. La meditación es la base de todas las religiones. El hombre de hoy siente intensamente la necesidad de volver al origen de la vida religiosa, a la esencia pura que está en el fondo de él mismo y que solamente puede descubrir a través de la experiencia vivida. Necesita concentrar su espíritu para encontrar la sabiduría suprema y la libertad, que es de orden espiritual, y poder así enfrentarse a las influencias de todos los que son impuestas por el medio ambiente. La sabiduría humana no es suficiente, es imperfecta. Solo la verdad universal puede dar la suprema sabiduría. Suprimir la palabra Zen y pon en su lugar la palabra verdad, orden del universo. Pregunta, ¿cuándo apareció el Zen en la historia del budismo? Respuesta, cuando Buda obtuvo el despertar bajo el árbol del Bodhi. Más tarde, el budismo fue fuertemente influenciado por las religiones y las filosofías tradicionales de la India. Zozobró en los estudios librescos y en el ascetismo, por ejemplo, en el caso del budismo Theravada. Por eso, Bodhidharma fue a China para implantar el verdadero Zen en una nueva tierra, China. Con el tiempo, el budismo envejeció en China, como ahora envejece en el Japón. La postura del Zazen es la esencia del budismo. Las prácticas del Zazen se pierden en China y en el Japón. Por eso la he traído a estas tierras frescas, que es Europa. Pregunta. Se dice a menudo que el budismo es la vía del medio, la del equilibrio, mientras que en Occidente la noción del justo medio corresponde a la moral burguesa. ¿Puede usted hablar del justo medio según el Zen? Respuesta. La vía del medio no es estar entre dos mujeres y besar a las dos. No es eso. En el budismo, la vía del medio consiste en no oponer sujeto y objeto. En las civilizaciones europeas siempre hay dualismo. Por ejemplo, el materialismo se opone al espiritualismo. A los europeos les gustan mucho los ismos. Budismo, cristianismo, estos ismos son relativos. Esta es la razón por la que el materialismo y el comunismo se han levantado contra el cristianismo. Pero el comunismo no es completo, ya que solo considera las cosas bajo el aspecto material. El cristianismo es igualmente incompleto, ya que solo considera bajo el aspecto espiritual. Algunos cristianos no son así, pero los cristianos tradicionales son solamente espirituales. El espíritu y el cuerpo son una sola y misma cosa, como las dos cartas de una hoja de papel. En la vida cotidiana no se puede separar. Algunas personas prefieren lo espiritual y otras lo material. Si se quiere comprender que hay que encontrar la vía del medio, lo espiritual es material y lo material se vuelve espiritual. El espíritu existe en cada una de nuestras células. Y finalmente el espíritu es el cuerpo es el espíritu. Está también la actividad, la energía, que no son dualistas. La vía de en medio lo integra todo. La dimensión más alta es Mu-Su-Toku, la vía de en medio. El Zen es la vía de en medio, pero no hay que equivocarse sobre esta palabra, en medio. No podemos elegir entre materia y espíritu. Debemos abarcar los dos. Ambos son como el haz y el envés de una misma hoja. Esta es la razón por la que el Zen es tan difícil de comprender. La vía del medio es una vía que está más allá. Los razonamientos europeos y hispanoamericanos se presentan siempre así. Tesis, antítesis, síntesis. Lo material es la tesis, lo espiritual la antítesis. El Zen, la vía del medio, es la síntesis. Pregunta. La fe es importante en el budismo. En el Zen se encuentran diferentes objetos de fe. El Zazen
el Quesa, el maestro. ¿Qué es la fe? Respuesta: lo que usted quiera. Cada persona es diferente. El objeto de la fe es diferente para cada persona. Cada uno debe conocer por sí mismo el objeto de su fe. Debe creer en lo que más le impresione. Yo no puedo decirlo ni decidirlo objetivamente. Este punto es importante. En casi todas las religiones se dice: debéis creer en esto, debéis creer en aquello, en Dios, en Buda. Yo no estoy de acuerdo. Debéis encontrar en vosotros mismos el objeto de vuestra fe. Lo religioso puede acompañarnos al borde del río, pero no puede beber por nosotros ni obligarnos a beber. Es un problema subjetivo. Por eso le he respondido: lo que usted quiera. Lo más importante es creer. Creer en lo más elevado, en lo último, que es lo verdadero. La sabiduría del cerebro debe decidir. Dios, Buda, Jesucristo, generalmente se cree según los genes, según la herencia, la educación, el medio familiar, los hábitos corporales. Pero en definitiva, el perro sigue a su amo. Cuando le ve, olvida todo el resto. Su cerebro cambia. Es fiel, cree en su amo. Es así. Un amor profundo es importante en la fe. Yo no puedo decidir por usted sobre la fe última. Usted mismo debe decidir. No se trata solamente de la forma. Yo soy monje zen y como Doge Nagarjuna creo el Quesa dado por Buda. Es una transmisión eterna. Si quiere tener fe en Buda, puede hacerlo. Yo no puedo decidir por usted. Debe encontrar la respuesta por sí mismo. Pregunta: ¿hay que abandonar la religión propia para seguir el Zen? Respuesta: como usted quiera. Usted mismo debe elegir. Debe usted buscar la esencia, aquí y ahora, y decidir lo que es importante para usted. ¿Cuál es la solución a su problema? Demasiado a menudo las religiones son solo decorados. Hay que conocer los textos, las reglas, la ceremonia, pero todo eso no es importante. Las religiones y la filosofía son demasiado imaginativas. Por eso se debilitan. Debéis acabar con ese decorado y buscar lo realmente importante. Debéis encontrar la verdadera esencia en todas las religiones. Pregunta: ¿existe la noción de pecado en el Zen? Respuesta: el problema del pecado es diferente en el cristianismo y en el budismo. En el cristianismo está el pecado original, Adán, Eva, la manzana, la serpiente. En el budismo todas las existencias tienen la naturaleza de Dios o de Buda. Esta noción es completamente diferente y difícil de explicar. Todas las existencias, incluidas las piedras, todo lo que es material o vegetal, todo tiene la naturaleza de Buda originalmente. En la filosofía oriental hay dos tipos de escuelas. En la primera se cree en la naturaleza original del hombre, proveniente de un espíritu malo. Pero en la mayoría de las escuelas se cree que el origen del espíritu y para todo el mundo es el bien. Esto es cierto, particularmente en el budismo. Todo el mundo tiene la naturaleza de Buda, pero el medio ambiente, el karma, la modifican. El karma se convierte en pecado. Este karma no es transmitido por todos nuestros antepasados e influencia nuestro espíritu puro. El mal aparece así, cuando ya no hay karma. Se puede volver al estado normal, original. El karma se acaba si se hace sazen. El pecado desaparece. Explicar más sería muy complicado. El bebé en el vientre de su madre no tiene pecado, pero ya lleva el karma de todos los antepasados en su sangre. Anteayer, un joven que hacía sazen por primera vez me dijo: ahora he comprendido verdaderamente qué es el silencio. Hasta hoy nunca me había quedado una hora en silencio. Solamente estoy callado cuando me encuentro en la cama, y ni siquiera entonces, ya que a veces hablo cuando duermo. En el sazen he comprendido el verdadero silencio. Yo le dije: usted ya estaba en silencio en el vientre de su madre.
En ese momento también había silencio total. Pero él me respondió: mi madre hablaba mucho, mi karma es malo, siempre tengo ganas de hablar, me es difícil no hablar durante el sasen. El silencio se encuentra en el origen de cada uno. Debéis comprender esto. Solo el silencio es vuestro verdadero origen. Primero es el silencio, después la palabra sin cesar. Hace 20, 30, 50 o 60 años que habláis sin parar, por eso estáis fatigados. Todo esto se termina con el silencio total del ataúd. El silencio continúa pues eternamente. Solo nuestra conciencia del silencio es eterna. Es la condición normal de nuestro espíritu. Es Q, Nirvana, Saten, el verdadero origen. En el Zen se dice que hay que volver al silencio original, de la misma manera que en el cristianismo se dice que hay que volver al estado anterior al pecado. Si hacéis Zazen, volvéis al estado anterior al pecado. Pregunta: ¿por qué evocar la imagen de un retorno a los orígenes y no la del despertar a lo que va a venir? Respuesta: ¿qué es despertar? ¿Despertar a qué? Los europeos e hispanoamericanos se hacen siempre ideas sobre la iluminación. El Satori quiere decir también despertar. A la gente le gusta despertarse, pero ¿a qué? Es más fácil volver hacia atrás. El beber es puro, tiene la verdadera libertad, no es complicado, no piensa, no necesita hacer el amor, su madre la alimenta, llora cuando tiene ganas de llorar, no piensa. Tenemos que comprender qué es la libertad. Si solamente se piensa con el cerebro frontal, uno se vuelve complicado, como la filosofía europea e hispanoamericana. Hay que volver al origen del ser humano. Es difícil, es el koan. Pregunta: ¿se puede decir que el tigre, el gato, que los animales en general viven el verdadero Zen? Respuesta: sí. Los animales viven el verdadero Zen. Y puesto que los animales son así, el hombre debe progresar con relación a ellos. Las palomas son muy simples, muy tranquilas, no son complicadas. Debéis seguir a veces la vida de los animales, pero también debéis utilizar vuestro cerebro frontal. A los europeos y a los hispanoamericanos les gusta estar completamente de un lado o completamente de otro. O aman la religión o la odian. Siempre nos encontramos con el problema de las oposiciones. Debéis armonizar la religión y el comunismo, el capital americano con el mundo árabe. No se puede encontrar la verdadera paz si se lucha siempre, si se está en continua oposición. Una teoría intermedia es pues necesaria. Nadie la ha encontrado, únicamente el Zen puede llegar a ella. Este es el principio base de las 5 proposiciones del budismo. No solamente tesis, antítesis y síntesis, también hay que armonizar la totalidad y abarcar las contradicciones. Muchas gracias por escucharme y espero que esta serie de podcast os guste. Un saludo virtual a todos.